Bueno, Goyo, gracias por recibirnos en su casa y siempre es bueno hablar de historia argentina y de una historia que quizás, más allá que nosotros los periodistas la conocemos muy bien por lo que escribió Rodolfo Walsh, esa obra magnífica como fue Operación Masacre, donde se inaugura dentro del periodismo argentino y del periodismo mundial la no ficción como una novela basada en hechos reales. Estoy hablando específicamente de los fusilamientos de José Luis Suárez, que estamos justamente conmemorando el 69 aniversario de lo que fue el alzamiento del general Bayo, pero me parece importante también recordar lo que ocurrió, los fusilamientos que no solamente fueron los de León Suárez, y que usted, bueno, viene justamente de actividades en Buenos Aires, donde se recuerda a los militares que estuvieron en esta alzada militar a favor del general Perón y lo que ocurrió también con los civiles, ¿no? Sí, es muy importante, sobre todo para los jóvenes que lean. Yo después voy a dar la bibliografía que pueden acceder a este tema, porque es un hecho muy cruel de la historia argentina y que durante muchos años estuvo escondido y todavía no se, probablemente no esté lo difundido que se necesita. Esto son cosas que no debieran pasar nunca más. Y hay que dejarlo bien claro qué fue lo que pasó y cómo desde una dictadura militar se produjo una matanza. Los fusilamientos de 1956 no se resumen solamente a José León Suárez, que ahí fueron civiles acribillados, después vamos a dar un poquito el detalle, sino que también hubo otros grupos que se levantaron en militares en distintas partes cercanas a la capital federal. Hay que tener en cuenta que en aquella época, digamos a fines del 55, el peronismo ya estaba un poco letargado, estaba un poco quedado, había sido un buen elemento electoral, pero ya tenía algunos funcionarios burocráticos, había más símbolos y cuestiones administrativas que militancia. Después de los bombardeos de Plaza de Mayo, Perón se esfuerza en revitalizarlo, para eso lo incorpora a John William Cook y a Alejandro Leloir, pero bueno, suceden rápido los acontecimientos y estalla la Revolución Libertadora. Eso fue en septiembre, o sea, los bombardeos fueron el 16 de junio, ¿no?, del 55. Claro, después vino en septiembre la Revolución Libertadora. Bueno, entonces empezaba a haber una serie de injusticias. Por ejemplo, el efecto del plan liberal que partió de ahí se notaba, por ejemplo, en la disolución del Partido Peronista, en la intervención de la CGT y en la decepción de la CGT, porque inicialmente asumió el gobierno de la Revolución Libertadora Lonardi, que era un tipo más conciliador y que la CGT creyó que se podía llegar a algún arreglo, pero a partir del 13 de noviembre entra Aramburu, estamos hablando siempre del 55, y ahí se produce un cambio terrible. Y también dura un mes y medio de nada, ¿no? Sí, desde septiembre a noviembre. Sí. Justamente porque era blando para el plan de los entre comillas, libertadores. Sí. Y se sentía también en el bolsillo de la gente, que empezó a carecer no solo de derechos, sino de plata. Bueno, ahora, la resistencia no partió del peronismo, del PJ en sí, o de estructura del partido, sino que partió de los militantes de base, desparramados, también de la CGT, que con su desilusión, también de las cárceles, porque a Perón lo que le pasó, que con esa gente que había nombrado, después cayeron todos presos enseguida, y desde la cárcel, ¿cómo se llama?, metían fuego al movimiento, ¿no? Y de los cuarteles. En los cuarteles eran el personal subalterno, oficiales jóvenes, pero sobre todo los suboficiales los que empezaron a darle un movimiento a ansias de recuperar la democracia. A los oficiales peronistas los empezaron a partir de septiembre a retirar,
Antes de su retiro, Lucero hizo una junta. Lucero había sido el ministro de Guerra de Perón, un hombre muy leal que terminó despojado del uniforme, del grado, pero había hecho una junta de generales para tratar de acordar con los nuevos revolucionarios, y ahí estaba Valle entre ellos. Pero bueno, la Revolución Libertadora, Aramburu, después ordena apresarlos a todos. Valle va a parar a un barco, creo que se llamaba Bahía Aguirre, y empieza a sentir los rumores del pueblo. La revolución estaba en las casas de la gente, y cuando ven que hay unos generales que están con ganas de hacer algo, se fervorizan y empiezan a organizarse. Tenían la esperanza de que volviera un gobierno que los atendiera. Ahora, el gobierno conocía este movimiento, porque si estaba en las casas era fácil de que el gobierno se enterara. Sí. Y la actitud del gobierno de Aramburu fue dejarlo que avance, para después darle un escarmiento duro como el que pasó. Él tenía la adhesión muy firme de la Marina, de la Armada Argentina. Y acá quiero hacer una aclaración. En la revolución desde el 30, o sea, y desde el 30 al 45, sí, la presión militar y las revoluciones habían sido a partir del ejército. Ajá. Acá la protagonista va a ser la Armada. Ajá. Y la Armada se va a creer la protectora de la pureza de la revolución. Ajá. Entonces, va a desconfiar mucho del ejército porque tenía sus dudas sobre los que conservaban el peronismo, conservaban el nacionalismo, y la Fuerza Aérea no tenía mucha participación en esto, y después va a tener un papel feo, deshonroso, o digamos, ya lo había tenido en el bombardeo de la Plaza de Mayo. Y bueno, lo decimos, en esta revolución de Valle también estaban comprometidos los Gloster, pero que nunca salieron. Ajá. Por eso a veces tuvieron el mal apodo de panqueques, porque se daban vuelta en el aire y no cumplían con... Pero bueno, sí, los muchachos de la Fuerza Aérea de ahora son muy buenos, mucho mejores y muy patriotas. Sí. Bueno, antes del 9 de junio, que fue la fecha de la revolución, hubo una serie de encarcelamientos de mucha gente, de la cual se sospechaba que podrían estar en un movimiento, los cuales salvó la vida, porque claro, al poder estar preso cuando se saltó la revolución o el levantamiento de Valle, salvaron. En eso, por ejemplo, Potash lo nombra al general Iñiguez, que salvó la vida por estar preso. Bueno, los fines de la revolución están muy expresados, eran largos, un manifiesto muy largo y abarcaba todas las áreas. En economía era la vuelta a la nacionalización de la economía, en defensa, reestructura de las Fuerzas Armadas, pero en política, que era lo más importante para nosotros, era restablecer el Estado de Derecho, poner de vuelta la Constitución del 49. Claro, porque la Libertadora da de baja esta Constitución. ¿Sabe una cosa? Nunca entendí por qué nunca volvió a estar en vigencia cuando volvimos a estar en Estado de Derecho. Y bueno, es todo un debate eso. Sí, es todo un debate. Hay que recordar que Perón decía después que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces, sí, consensuar y eso sí, hizo que, bueno, la política peronista no encontró el momento, probablemente. Bueno, después que iba a dar elecciones generales sin proscripción de ningún tipo, y la soberanía popular sin el régimen del terror que había tenido en ese momento. Así que bueno, ese era el fin. El plan era que oficiales retirados, con grupos de civiles, tomaran los regimientos o entraran, digamos, a los regimientos que ya estarían tomados por grupos de suboficiales y algunos oficiales. Claro. Así que ese era el plan. El gobierno descubrió, como dije antes, dejó seguir, y la prueba está en que el día de que larga la revolución, Aramburu, que era el presidente,
autonombrado, se había ido de viaje creo que a Santa Fe, al litoral, pero había dejado firmado el decreto 10.362, que era terrible y que era aplicar la ley marcial en caso de desorden nacional, que no es más que aplicar las leyes de guerra. Bueno, ¿cómo se dieron los hechos? El 9 de junio entonces el plan estaba de la siguiente manera: un comando tenía que tomar la radio, el Colegio Industrial de Avellaneda, la Escuela Industrial de Avellaneda, instalar un radiotransmisor, de ahí largar una proclama, iban al mando del coronel Irigoyen, largar una proclama que además, de ahí el general Valle, que estaba en Avellaneda, se trasladaba al transmisor, largaba una proclama que además era la señal para que en todos los lugares del país que estaba preparado, largaran su proclama particular y se levantaran. Si bien hay una diferencia sutil, pero puede hacerse notar que en realidad no era un golpe de Estado, ¿no? Era un levantamiento de modo de que la gente se fervorizara y acompañara el deseo de volver a un Estado de Derecho, ¿no es cierto? El golpe de Estado habían dado a los otros, los que estaban en el poder. Sí, y además esta gente no tenían armamento, no dominaban eso. En cambio el gobierno tenía preparado, sabiendo que iba a pasar esto, mucha fuerza del ejército, de la marina y los Gloster que nunca vinieron. Sí. Bueno, vamos, la revolución o el estallido fracasa antes de empezar. Cuando estaban instalando el transmisor, una fracción de la policía los agarra prisioneros, muy superior a ellos, que además no iban armados fuertemente, y los trasladan a Lanús. Para hacer un poco corto el hecho, los trasladan a Lanús, preguntan en Lanús qué hacer, y le dice fusílenlos a todos. De la Casa de Gobierno dicen fusílenlos a todos. Arandía, que era el general que estaba a cargo de esto, busca a un auditor militar que le dice que no corresponde a esto, y él siente un alivio, pero de la Casa de Gobierno dicen fusílenlos a todos. Los llevan a Lanús, que era donde estaba la departamental, ahí policial, y ahí le fusilan a 6 hombres. En Campo de Mayo, varios suboficiales habían tomado una escuela de suboficiales y tenían varios blindados, pero no llegaban noticias de Valle, no había comunicaciones, claro. Y la superioridad de fuerza obliga a rendirse. Ahí se van a rendir también 6 oficiales, de los cuales fusilan a todos, y eso es el acto que hacemos anualmente en Campo de Mayo, en el lugar del fusilamiento. Después podemos ampliar un poquito más sobre esto. En la Escuela de Mecánica de la Armada fusilan, se levanta y también enseguida son tomados. En general eran tomados porque los sorprendía la cantidad de fuerzas que había puesto el gobierno y no tenían comunicaciones entre ellos. Ahí mueren 4. En el regimiento 1 y 2, que están en donde está el actual regimiento Patricios, los oficiales que tomaban el regimiento esperan la entrada de los oficiales. Los oficiales se enteran de que no logran imponerse los oficiales. Los oficiales no entran, apresan a varios y los llevan a la cárcel de Las Heras. En la cárcel de Las Heras, por distintas causas, fusilan a 4. Y después el otro tema interesante es en Santa Rosa La Pampa, que es el único lugar donde el movimiento triunfa. Hace 15 días me invitaron a la Intendencia, a la Municipalidad de Santa Rosa, a hablar sobre el tema, de General Pico, a hablar sobre el tema, porque ellos lo tienen como un héroe al teniente coronel Filipó, que era capitán en ese momento. El tipo, con escasos soldados, porque era el jefe del distrito militar, logra tomar la comisaría, se hace cargo de la municipalidad, y durante 10 horas emite la proclama y durante 10 horas está a cargo esperando órdenes. Sí.
Después empieza el Regimiento 13 de Caballería, viene a atacarlo, bombardean en Santa Rosa y se escapa. Bombardean en Santa Rosa y se escapa. Eso está como olvidado, digo, es una historia que no está... Y de este no voy a aburrirlos ahora, pero a los pampeanos les cuento el recorrido que hizo este hombre, que termina en un detenido en la base de Villarreynolds de San Luis, y para trasladarlo en avión a Santa Rosa para fusilarlo, y los suboficiales, según cuenta José María Rosa, los suboficiales de la aviación, para ganar tiempo le meten agua en el tanque de los aviones, el tanque de nafta, y no pueden salir, demoran tiempo, y cuando logran llegar a Santa Rosa habían quitado ya la ley marcial. Zafó, tuvo preso, pero zafó de morir. Bueno, en La Plata también, en La Plata fue el enfrentamiento más cruel, hubo tiroteos, y también terminan, estoy viendo el dato, fusilado el día 11, fusilan a 5 ahí, entre ellos el coronel Coborno, muy conocido, un gran hombre, y el hijo fue capitán del ejército, y que lamentablemente en la última dictadura le obligaron a retirarlo, o lo dieron de baja por peronista, ¿no? Entonces, que se pretendía del hijo de un fusilado. Bueno, y ahora vemos a lo que cuenta Walsh, el libro de Walsh cuenta la Operación Masacre, que es lo primero que sale a la luz, alguien le dice a Walsh que hay un fusilado que vive, Libraga. Bueno, León Suárez conspiraban en las casas, la gente hablaba, y esa noche estaban reunidos escuchando una pelea de box en Florida, Buenos Aires. Florida es una localidad, ¿no es cierto?, del Gran Buenos Aires. Y no se sabe cuántos eran de los que estaban comprometidos y quiénes no, pero cae la policía, los levanta, los lleva en un camión. Hay un libro, después se los voy a nombrar, de Mario Brión, que es el hijo de Daniel Brión, que es el hijo de Mario, que muere ahí. El jefe de policía, creo que se llamaba Fernández Suárez, los iban llevando, y tenían la orden de matarlo, pero no saben dónde, y en los basurales de Don Suárez los bajan y le dicen que corran, y ahí les tiran. De los 11 mueren 4, por distintas, se salvan por distintas cuestiones, se hace el muerto, hay uno que se hace el muerto, le dan el tiro de gracia y no muere. El Mario Brión, lamentablemente tenía un pullover blanco que le había regalado, le había tejido la señora, yo conocía a la señora y al hijo, ¿no? Y bueno, lo divisan ahí, bueno, es uno de los que muere. Y después, por último, el general Valle, que estaba en Avellaneda y escuchaba todo esto que pasaba, y el tipo tenía un remordimiento de conciencia y no sabía qué hacer. Vamos, el tipo sí iba tomando sus decisiones, no es que no sabía, pero tenía una amargura enorme, hasta que decide entregarse. El que hace la gestión es el que lo tenía en la casa escondido, que era un tal Gabrieli, y el del lado del gobierno, Manrique, Francisco Manrique, que era uno de los hombres de confianza de Aramburu, del presidente, y le prometen que no lo van a matar, lo llevan a la cárcel de Las Heras, y ahí son episodios muy, muy duros. Me olvidé decir que en Campo de Mayo, antes de matarlo, hacen un tribunal de honor, como eran todos militares, un tribunal marcial, que declara que no merecen la pena de muerte, sino una pena de cárcel. Y cuando el coronel Lorio, que es el que manda el resultado a la Casa de Gobierno, recibe la orden, no importa, mátenlos a todos. Entonces el coronel le habla por teléfono a la Casa de Gobierno y resulta que les dice que el presidente duerme, la famosa frase, el presidente duerme, no se lo puede despertar. Bueno, Valle resulta que se entrega, lo llevan primero al Regimiento 1, después a la cárcel de Las Heras y lo fusilan. Hay otra esposa de militar, de Ibaceta, otro fusilado en Campo de Mayo, va a verlo al presidente de la Quinta de Olivos y también le dicen el presidente duerme. Valle va a la hija, porque la esposa de Valle se desmaya, pierde el conocimiento y
y entonces va la hija de 18 años, que va a ser conocida como Susanita, a quien yo conocí de grande y le dimos los honores al padre con la presencia de ella, y estuvo muy relacionada a las Fuerzas Armadas hasta que falleció y la Fuerza Armada participó de su velorio. También conocimos a la nieta del general Valle, que tiene 13 hijos, que un día le pregunté dónde están sus hijos y me dice, están todos en el colegio. Así que, bueno, a Valle lo llevan, hace la famosa frase, le dice Aramburu, entre su suerte y la mía, prefiero la mía, por la dignidad. Sí. Le dice a la hija que no llore, que perdone, bueno, y lo fusilan. Otro tema interesante fue los que se escondieron en la Embajada de Haití. Hubo un grupo con el general Tanco que finalmente no pudo llegar a tiempo, los detectaron y fueron con los oficiales no a la embajada, sino a la casa del embajador que quedaba en Olivos. Y se fueron a refugiar ahí, pidieron asilo. El general Cuaranta, que era el jefe de inteligencia de la fuerza y del gobierno, con un grupo de gente los persigue, se meten en la embajada, en la casa del embajador, sí. Los sacan y los ponen contra la reja y los iban a matar. Y la esposa del embajador sale y se pone delante de ellos, salvándoles la vida, hace avisar al marido, el marido hace las cuestiones diplomáticas correspondientes y le ordenan de la Casa de Gobierno que los traslade para ponerlos presos en un colectivo y los llevan y salva la vida. No los fusilan. Yo tuve mucho contacto con ellos, tuve contacto mucho con un suboficial mayor, Andrés López, que lo había acompañado al general Perón al exilio, un hombre muy interesante, que cuando me hablaba, me contaba esto, me decía, y se puso delante nuestro esa negra, que más que negra era una diosa, decía el hombre, porque había salvado la vida. Claro. Así que bueno, esa era y ahí... ¿Cuántos? En Cloacal son 31, algunos le van a decir 32 porque hubo un preso, ajá, que después murió, después de los fusilamientos, murió en la cárcel, pero no se tiene muy seguro. Daniel Brión lo da como uno de los también de los muertos por la Revolución de Valle, otros no. En realidad fueron 31 fusilados. El lapso de 3 días, 4 días. Sí, desde el primer fusilamiento fueron los de en Lanús, los que habían instalado la radio en Avellaneda, sí, que fue esa noche, pero el 10 a las 2 de la mañana. Y el último en fusilar, sí, fue el general Valle, claro, que fue el día 12, y ahí se despertó el presidente. Después de eso se despertó el presidente. Me decías que estuvo en Buenos Aires en el homenaje de estos 6 sí, oficiales, ¿no? Sí, estuve en el año, es una linda cuestión para contar. En el año 2006, Lorenzo Pepe, que era el secretario general del Instituto Superior de Justicialista, o de Juan Domingo Perón, mejor dicho, que es un instituto cultural, no es político. Es un instituto que, como el Instituto Sanmartiniano, el Belgraniano, se dedicaban a la cultura, a estudiar. Yo tenía mucha relación con ellos porque me pedían ayuda para el archivo histórico del Ejército, para los datos concretos de los militares relacionados a este hecho y a otros. El general Bendini con el Lorenzo Pepe deciden hacer un monolito para los militares fusilados en el lugar donde los fusilaron en Campo de Mayo. Ajá. Le ordenan al hoy general Brown, que haga un estudio del lugar. Uh-huh. Una vez que descubren bien el lugar, porque estaba un poco modificado el terreno.
antes había un mamelón ahí, un terraplén, donde lo fusilaron, ahora es un llano. Bueno, y a mí me encargan una tarea menor, que era el contacto. Yo era el delegado del Ejército en el Congreso, para que contacte a los diputados que querían apoyar esto, qué sé yo. Y deciden ponerle, había una escuela de ingenieros, la escuela de ingenieros es un lugar donde los oficiales van a perfeccionarse en el arma de ingenieros. El ingeniero es un arma, no es que sean ingenieros de título, sino ingenieros, un arma de ingenieros, son los que antiguamente eran los pontoneros. Claro. A esa escuela le pusieron de nombre, como era del arma de ingenieros Valle, le pusieron el nombre Juan José Valle. Una cosa que hay que aclarar es que Aramburu, el fusilador, era compañero de promoción de Valle fusilado. Se conocían, digo. Se conocían. Es más, hay una iglesia que está al lado del hospital del Instituto Geográfico Militar, que está cerca del barrio militar, y había muchos homenajes militares, les llamaban la Castrense, donde hay placas, las promociones ponían placas de la gente que había muerto. En las mismas placas están Aramburu y Valle, que fue fusilado por Aramburu. Hay otra cuestión que yo no la comprobé personalmente, pero que me aseguraron. El Ejército tiene en Parque Patricias el Comando de Sanidad. Dicen que hay una placa de la construcción del edificio del Comando de Sanidad donde figura el general Valle como comandante de ingenieros por la construcción y Aramburu como comandante de sanidad. Están los dos ahí. Es el drama de la historia argentina. Sí. La famosa grieta que tanto hablamos. Cuando los familiares del que van a fusilar le piden al compañero, pero está durmiendo. Sí. Y se despierta después cuando terminan los fusilamientos. Así que, bueno, y anualmente hacemos una ceremonia desde el 2006 junto con el Ejército. El Ejército pone su tropa, su homenaje al general que le dio el nombre a la Escuela de Ingenieros, ahí en Campo de Mayo, y honran, y el discurso principal lo hace el director de la Escuela de Ingenieros. Se hace, o se hacía hasta ahora, en conjunto con el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, dirigido por Lorenzo Pepe. El último año, cuando falleció Pepe, entró la senadora Corpachi. Pero un instituto con un acervo cultural muy grande, con muchos documentos, muchos libros. Pero bueno, la gestión esta desarmó el instituto, lo anuló, lo cual a mí me causó un dolor muy grande. Y de todas maneras, un grupo de estudiosos del peronismo, un grupo de peronistas que nos gusta recordar esta historia y homenajear, y que no habíamos dejado de homenajear a Valle del 2006, fuimos 8 personas, con un clavel cada uno, pusimos una corona de laureles, hicimos un pequeño acto por el general Valle y los demás fusilados. Yo quiero además aclarar que a ese monolito, en todas estas ceremonias que hicimos durante tantos años, no venían solos los familiares de los militares, sí. No solamente la nieta de Valle, venían los familiares de los civiles también, porque era el acto más importante que se hacía. Y digo que venían porque se fueron poniendo grandes, de eso se fue. Sí. Pero el instituto, o los peronistas que homenajeamos a Valle, siempre seguimos estando. El Ejército, por su parte, sigue haciendo la ceremonia. Este año la volvió a hacer, o la vuelve a hacer todavía, creo que el día 12. Así que eso sigue adelante. Bueno, ese es el drama de la historia argentina, donde Perón se amarga mucho. Ahí escribe, ¿cómo se llama el título de este libro? La violencia es el arma de las bestias. No es exacto, no me estoy acordando exacto. Yo acá lo tenía, pero se me fue. Y hay una frase muy importante. Pero acá tiene usted un montón de bibliografía, digo, ¿no? Importante vamos a recomendar. Para que la gente sepa
específicamente qué tiene usted para recomendar y quienes que quieren saber un poco más de esto lo puedan encontrar, ¿no? Bueno, el libro de Perón, que ahora se llamaba La violencia, la fuerza es el derecho de las bestias, ahí lo escribe. Y hay una frase que voy a leer de José Govelo, entre otros versos dice: reflectores desgarran el seno de la noche, el terraplén se apresta a sostener la muerte, el pueblo se desvela de angustia y de impotencia y el presidente duerme. Y como dijimos antes, cuando terminan de fusilarlo a Valle, el presidente despierta. Yo quisiera recomendar, sí, a ver si puedo traerlos a todos acá, sí. para la lectura. Bien. Los que quieran leer el más antiguo es el libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. El libro de Daniel Breón, el libro de Walsh se refiere al basural de León Suárez, que es donde mueren civiles. Bien. El presidente duerme es el libro de Brión, un libro bastante actualizado, porque es el más moderno, muy detallado, cada uno de los hechos está muy detallado. Y después los dos historiadores que cuentan, bueno, hay un libro de Salvador Ferla también, que yo acá no lo tengo en la biblioteca, pero no tengo acá. Esos son libros, es un libro más antiguo. El tomo 15 de José María Rosa, ahí hace un estudio bastante interesante. Historia de la Argentina, ¿no? Es un clásico. Es una historia revisionista, nacionalista, muy interesante, tiene 17 tomos. Que tengo que aclarar que este tomo 15 ya lo escribe Fermín Chávez, porque había muerto Rosa, José María Rosa, y con los documentos que tenía, Fermín Chávez escribe el tomo 15. Bien. Y después Norberto Galazo, que siempre también es un buen autor para sacar datos. Así que, bueno, eso es el recuerdo que tenemos para contar. Después de esto, podemos, no sé si tenemos un minuto más. Sí, sí, cómo no. Después, esto es el hecho horroroso de la Revolución Libertadora y que hay que recordar para desterrar este tipo de cosas. Después de esto, el peronismo sigue siendo... proscripto, ¿no? No, sí, sigue siendo proscripto, pero sigue siendo la pieza fundamental de la política. Claro. Porque la Libertadora produce una división en todos los partidos. Por ejemplo, porque con Perón o sin Perón, ¿qué hacemos? Era la decisión. Sí. Entonces, por ejemplo, el partido del conservadurismo, los conservadores populares de Solano Lima, se divide porque Solano Lima se va se quiere hacer más amigo del peronismo y otra mitad no. Porque ¿qué pasa? Al estar proscripto los partidos, se desarmaron los partidos de la oposición. Y el único partido que quedó armado fue la Unión Cívica Radical, que siguió siendo el partido fuerte. Y bueno, también se desarmó la Unión, la Democracia Cristiana, que era nuevo, el comunismo también se dividió, no sé si los socialistas, el socialista argentino y socialista nacional, creo que el nacional eran los que no querían acercarse al peronismo y el argentino sí. Puedo estar equivocado, pero esa división. Y el que más la sufrió fue el Partido Radical, porque Frondizi, si bien no se acercaba de todo al peronismo, pero sí tenía bastante oposición al régimen. Y además, Balbín, que era la otra parte, claro, se dividió en la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín. Y a Aramburu le empezó a molestar Frondizi porque tenía un acercamiento al Perón. Y entonces Aramburu empieza a acercarse a Balbín porque, yo creo que más que por Balbín, porque tenía alguna ambición de volver él a la presidencia por modo democrático. Pero bueno, eso marca que el terror
la violencia no modifica lo que el pueblo quiere, ¿cierto? Eso es lo que podemos... Yo le agradezco mucho, Goyo, y bueno, estas charlas siempre son buenas para saber de dónde venimos y cómo lo que nos ocurre hoy en día tiene mucho que ver con lo ocurrido a lo largo del pasado. Claro. Hay que tener en cuenta que la historia es la política del pasado y la política es la historia del presente. Entonces estamos haciendo historia y hay que conocer el pasado y esforzarse por el presente, ¿no es cierto?